Hola a todos, estamos aquí de nuevo luego de una larga pausa. Si han visto nuestras historias de Instagram sabrán que pasé un par de meses con mi familia en Colombia y por eso pausamos las grabaciones del podcast. Pero bueno, luego de este periodo de descanso volvemos con mucha alegría a este proyecto entre hermanos y conmigo por supuesto está Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, súper feliz de volver a retomar este proyecto. Nos vimos 2 mesecitos, como decía Carlos. Ya la verdad nos hacía falta como volver a esta rutina y muy contentos de volver. Hoy queremos conversar con ustedes sobre la amistad. Hablaremos de algunas historias en la literatura que hablan de amistad y otras historias que salen de la televisión. Y esto nos muestra que la relación entre amigos a veces también puede ser compleja. También reflexionamos sobre el paso del tiempo en la amistad y en la diferencia del amor por el amigo y el amante. Y nos preguntamos por las diferencias entre la amistad entre hombres y mujeres y si es posible que la amistad exista entre un hombre y una mujer. Eso y muchas cosas más. Bienvenidos a nuestro capítulo 7 acerca de la amistad. Bienvenidos a Del Otro Lado, un podcast de conversaciones entre hermanos en el que hablamos de la familia, la cultura, de la sociedad y sus dinámicas, de la religión y la mística, de la literatura y la mujer. Desde dos visiones del mundo diferentes, una mujer, un hombre, un par de hermanos. Esto es Del Otro Lado. Antes de que Carlos inicie hablándoles acerca de la primera historia sobre la amistad, detengámonos un poco en la palabra misma. La palabra amistad viene del latín amicitas, que significa amistad, y es derivado del amicus, que es amigo, y que a su vez proviene del amare, que significa amar. Es decir, que etimológicamente amigo es el que ama o el que tiene afecto. Y sucede de la misma forma con la palabra en griego, que es philos, que significa amigos y también se usa para componer palabras como filosofía, que es el amor por el conocimiento, y la filología, que tiene filos, es decir, amor, y logo, palabras, es decir, el amor por las palabras. Y de ahí vemos cómo se deriva la palabra amistad. Exactamente, ya que estamos hablando de los griegos, Aristóteles en su Ética a Nicomano, en algún capítulo, le dedica un capítulo entero a este tema sobre la amistad. Y dice, entre muchas otras cosas, lo siguiente textualmente. Y aún a las ciudades también parece que mantiene y conserva el ser amistad o estar en amistad. Y lo que hacen las leyes, me parece, más parece tienen cuidado de ella que no de la justicia, porque la concordia parece ser cosa semejante a la amistad. Los legisladores, pues, lo que más procuran es la concordia y la discordia, y motín, como cosa enemiga, procuran evitarlo. Asimismo, siendo los hombres amigos, no hay necesidad de la justicia, pero siendo los hombres justos, con todo y eso, tienen necesidad de la amistad. Eso es bellísimo, pues, porque está diciendo que la amistad es necesaria para la justicia, ¿cierto? Es decir, una ciudad se mantiene en parte en justicia y en orden porque podemos ser amigos unos de los otros. Es decir, la amistad mantiene un estado. Pero inclusive dice que va más allá, es decir, la amistad es necesaria para la justicia, pero inclusive si todos fuésemos justos, aún tendríamos necesidad de la amistad. Entonces eso también está diciendo que la amistad excede, que está por encima de la justicia y que es más que la justicia. Es decir, la amistad es algo ilustre, excelso, que por tanto nos eleva a todos. Luego de que él menciona también esto, menciona una aparente disputa que hay por cómo se inician las amistades, ¿cierto? No profundiza mucho en esa disputa, pero se pregunta si la amistad nace de la afinidad entre los rasgos de las personas o si por el contrario surge en esa brecha de la diferencia, ¿cierto? ¿Qué piensas tú, Mari? ¿Cómo surge la amistad? ¿Surgen entre personas similares o entre personas que son muy diferentes? Yo creo que es un poquito de ambas,
Pues uno de alguna forma sí trata como de hacer amistad con personas que tengan gustos afines o similares a uno. No es que uno tenga como una lista de cosas para buscar un amigo, como, ay, necesito que le guste hacer deporte, que le guste hacer las mismas cosas que a mí, pero de alguna forma uno inconscientemente sí termina como encontrando personas que compartan algo con uno. Y también uno termina alejándose de las personas que no van por el mismo camino, que eso sucede mucho como con los grupos de amistades. Sí, por ejemplo, yo en algún momento me alejé de ciertas personas porque yo iba por el camino de salir a comer, ir al cine, hacer planes tranquilos y tenía amigas que simplemente eran de juventud, de fiesta, de hacer otras cosas. Entonces yo creo que hay un poco de ambas cosas, porque uno tampoco quiere como hablar con una persona que piense igual a uno exactamente en todo. También es un poco aburrido, creo yo. Sí, además que no es posible, ¿no? Nadie es igual a nadie, porque nadie puede responder tampoco cómo, pues, cómo es alguien. Uno puede decir cómo es uno. Uno tiene una imagen de cómo es uno. Entonces, sí, uno se encuentra con personas similares a uno o que comparten ciertas afinidades, pues es casi que inevitable encontrar ese tipo de personas. Uno está viviendo en espacios en los que ya por estar en ese espacio, pues ya hay alguna afinidad con esa persona, es decir, las universidades, ¿no? Uno está en la universidad, pues ya está compartiendo algo con alguien, que es esa experiencia pues, de los estudios, ¿no? De los estudios superiores. O si practica un deporte, ¿cierto? Entonces ya uno está compartiendo el contexto y hay ya quizás alguna cosa que los ligue. Y entonces, pues ya están coincidiendo, ¿cierto? Y la amistad sí puede surgir de esa coincidencia, pero también mm, uno termina, yo creo, también siendo amigo de una persona, de la persona más inesperada muchas veces para uno, y eso también es lo bonito, que uno termina siendo amigo y tratando de juntarse inconscientemente con personas que son bastante diferentes a uno. Eso por un lado. Y por el otro, pues es que ¿cómo puede decir uno que alguien es similar a uno, no? Uno, pues sus convicciones políticas cambian, su visión de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues al cambiar uno tanto, sería imposible entonces la amistad, pero la amistad igual se mantiene, ¿no? Yo creo que la amistad trasciende, como ya decía antes Aristóteles, es mucho más grande que las diferencias que uno pueda encontrar con otra persona. Totalmente de acuerdo. Y lo que tú dices es que el humano por naturaleza es demasiado cambiante. O sea, y por ejemplo, yo ahorita mencionaba de que me alejé de la fiesta, de las amigas que solo querían eso, pero eso no significa que con nuevas amistades no vaya a hacer esos planes y que no los vaya a disfrutar también. Entonces sí, eso es lo lindo de la amistad. Y Aristóteles también mencionaba algo que pues se le atribuye a él, y es que hay una división de tres tipos. El primero es la amistad por utilidad, es decir, como que es basada en lo que otro puede aportar, y esto se ve mucho en lo que llamamos colegaje o compañerismo. ¿Por qué? Porque se da en los negocios, en el trabajo, en convivencia. Entonces, esta amistad dura mientras esté el beneficio. Pero, pues realmente yo no la llamaría tanta amistad, sino más como colegaje o compañerismo. Estoy de acuerdo, o sea, hay muchos colegas de trabajo que simplemente son colegas de trabajo y que uno sabe que en el momento que se acabe esta relación profesional, pues casi que se acaba el contacto y la relación también con la persona, ¿cierto? Entonces, pues no trasciende más allá. Eso no quiere decir que una relación que empiece por utilidad, digamos, como dice aquí, no se pueda volver otra cosa, no se puede volver una amistad que perdure, ¿no? Una amistad más entrañable y más intensa. Pero ahí ya no vendría a ser una amistad por utilidad, como lo mencionaba Aristóteles, pues como él lo definía. Pero puede surgir de ese contexto, ¿no? Puede surgir como eso y transformarse luego. Sí, claro, es como lo que tú mencionabas ahorita, es como anteriormente, es como que uno se mete a hacer algún deporte, pues ahí empieza con algo en común,
y yo creo que es una forma fácil y viable de hacer amistad. Exacto. Listo. La segunda es la amistad por placer, que creo que esta es bien común y surge del gusto por estar con alguien. Pero como se menciona, hay un placer de por medio, es decir, hay diversión, hay pasatiempos, hay atracción y pues en la definición que se encuentra en internet y lo que se le atribuye a él es que suele ser común en jóvenes. Y un ejemplo, pues como que tenemos actualmente esto, es amigos de fiesta o amigos de hobbies. Exacto, sí. Eso yo creo que a todos nos ha pasado, o todos tenemos amigos con quienes disfrutamos irnos de fiesta, ¿no? Y que pues esa relación es simplemente, es eso, es placer, es placentera, es disfrutar estar con ciertas personas en un contexto específico, pero luego cuando ese contexto no está, pues entonces pues no hay necesidad de buscar ni de saber de aquellos amigos, y no significa que no haya pues que no haya cariño, ni estima, ni nada de eso. Simplemente están ahí para disfrutarse mutuamente en un contexto específico, en hobbies o en pasatiempos o en fiestas. Sí, en otros contextos no se sienten igual de cómodos y no disfrutan de la misma Exacto. forma. Y la tercera es la amistad por virtud o perfecta, que es la forma más alta de la amistad y se basa en admirar y querer el bien del otro por quien realmente es. Esta amistad dice que es duradera, que requiere tiempo, confianza y sobre todo reciprocidad, que es lo que uno anhela Exacto. como persona, pues lo que yo creo que la mayoría de personas anhelamos, como tener amigos incondicionales y amigos para toda la vida. Sí, eso es lo excelso de la amistad. Cuando uno piensa en una amistad excelsa que trasciende el tiempo, está pensando precisamente en esta amistad virtuosa, ¿no? En esta amistad que lo hace a uno virtuoso también por el hecho de tenerla en su vida. Y no piensa uno en las otras amistades que son, como tú dijiste, o a veces son camaradería, colegaje, compañerismo, sororidad, eh, hoy en día, y no necesariamente ese concepto sumo, que es esta cosa de la amistad, no, como no la imaginamos y es la que deseamos tener. Así, total. Y bueno, ¿tú crees que todos tenemos hay esos tres tipos de amistades en nuestras vidas, o hay una que predomine hoy en día, pues en la vida de hoy? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que tenemos las tres, o sea, como que todos vivimos las tres porque pues por utilidad, no sé, en la universidad, en el trabajo, inicia como un compañerismo y se puede ir transformando hasta volverse una amistad de virtud, quizá. Pero yo creo que predomina mucho la amistad del placer y la amistad de la virtud, pero no siempre la de la virtud, o sea, mucho más la del placer que la de la virtud. Sí, yo también pienso que es lo mismo. De hecho, em, sí, uno puede salir a cenar, a tomar algo con alguien, y eso no implica que en esa amistad que tienes con esa persona sea la amistad trascendental de la admiración recíproca y de procurar el bien del otro, simplemente pues porque así se desea, ¿no? Que es algo bonito de la amistad. Uno quiere, bueno, que al amigo le vaya bien en todo, y es una cosa también medio amorosa, sino que sí, yo creo que no tiene pocos amigos realmente de esos. Hay una o dos personas en la vida que cumplen realmente como con esos requisitos, no son requisitos, con esas características como para determinarlos, llamarlos realmente amigos de virtud, ¿no? No pienso que sean muchos, sino que sean en cantidades. Sí, sí, es verdad. Y él habla algo muy importante que era el tema de la reciprocidad, porque puede que la persona que tú consideres como tu amigo más íntimo, más profundo, pues se vea así, a ti simplemente como el amigo del placer. ¿Tú sí crees que eso sea así? Yo no creo que eso pueda ser así. Pues yo siento que puede suceder pues, que uno a veces tiene como, pues como el amigo que uno dice, pucha, doy la vida por esta persona, es mi amigo del alma, y que el otro simplemente diga, no, yo
pues disfruto de su compañía, pero no en todos los contextos y no quiere, pues como que no le interesa si es un amigo para toda la vida o no. O sea, yo creo que puede suceder. Esa diferencia pues, debe ser tan difícil como la diferencia de desear a alguien no y que alguien no lo desea a uno, ¿no? Como es casi que peor, ¿no? Sí. Sentir esa diferencia con el amigo que con una potencial pareja. Y de hecho, yo no la he vivido realmente nunca, pero yo creo que la tusa de la amistad, de perder un amigo, de perder una amistad debe ser muchísimo, debe ser muy duro, debe ser muy difícil también, tanto como una decepción amorosa, ¿no? Inclusive más. Yo la viví a medias y como que los días que la pude vivir, sí es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Sí, está la decepción finalmente. Pero Sí, bueno, sí, pensemos también en el tema de la amistad, en el tema generacional. sí. Yo quiero hablar de un caso específico y es, no sé si a muchas personas se sientan identificadas con esto, pero por ejemplo mi mamá, nuestra mamá, creció con el concepto de que no existían amigas y eso me lo inculcó, pues nos lo inculcó a nosotros por lo largo de los años y todavía me lo repite, de que no confíe, es bien escéptica con el tema de la amistad. Y hoy en día obviamente yo trabajé en eso y sé que amigos sí hay, porque yo siempre me he replanteado, si yo puedo ser una buena amiga, ¿por qué no van a existir otras buenas amigas? Si yo puedo dar lo mejor de mí, ¿por qué otros no van a dar lo mejor de sí? Y afortunadamente hoy tengo muy pocas amigas de virtud, amigas del alma, pero son amigas que agradezco tener en mi vida, a pesar de que mi mamá todo el tiempo me dijo de que no existían. Exacto, sí, es una visión muy diferente. Yo creo que a muchas madres o a muchas personas de quizás de otras generaciones les costaba confiar en personas que no fueran, con las que no hubiera un vínculo de sangre, ¿cierto? O la familia simplemente tomaba una posición muchísimo más importante que los amigos. Obviamente esto no es pues no es el caso de todo el mundo, pero en el caso de nuestra familia fue así. Mi mamá, sobre todo mi madre, fue muy devota a su familia y entonces esa energía y ese amor que nos entregaba la familia pues no existía para personas fuera de su círculo familiar. Y aparte es extremadamente pues desconfiada. Y entonces sí recuerdo haber escuchado creciendo muchas veces, ay, amigos no hay, no sé qué, lo único que quiere su bien realmente es su madre, etcétera, etcétera. Como estas frases que nos repetían quizás a muchos nuestras madres. Y sí es una cosa a desaprender, ¿no? Pues porque amigos, si uno no, si yo hoy pienso en mi vida, si no existiesen mis amigos en mi vida, uf, sería muy triste. Los amigos son casi que la felicidad. Y aparte, baby, yo quiero ahí como interrumpirte, que es que la forma de desahogarse con un familiar, e inclusive con la pareja, es muy diferente a la forma en la que uno se desahoga con los amigos, Ah, completamente, completamente. ¿Con quién va a hablar uno de la familia o de la pareja si no es precisamente pues con los amigos. con los amigos? Y en los amigos está esta cosa de casi que desnudarse casi completamente, ¿no? Uno puede representarse como quiera, sabiendo que pues como que no hay juicio, no hay lugar al juicio. Em, y eso es muy liberador y eso es muy... Hay descanso en eso, me parece. Como te lo habías mencionado ahorita, hay un tipo pues, de amistad que parece más como la camaradería y yo relaciono eso también hoy en día a la sororidad, como la entienden muchas personas hoy en día, ¿no? Es decir, en la camaradería hay una cosa de mirar juntos, de estar juntos mirando hacia un objetivo, ¿cierto? Hay un objetivo como concreto, no sé si las personas hacen parte no sé, del ejército, digamos, o de cualquier otro, hay un objetivo específico al que están mirando y entonces con miras a su objetivo se permite todo y
y se acepta todo y todo está bien, ¿no? Y me parece a mí que hoy en día en el movimiento feminista muchas veces las mujeres en pro de esta sororidad eh, muchas veces también como que no se plantean, no disciernen qué realmente es lo importante que está diciendo una mujer en un contexto, sino que lo toman simplemente como verdad, sí, como verdad, y si realmente sin preguntarse mucho más allá. Yo creo que en ambos casos la camaradería y la sororidad puede llevarnos a ser un poco ciegos con respecto a ciertos temas. ¿Qué piensas tú? Qué temas? O sea, ¿qué ejemplos se te vienen a ti a la mente cuando compartes esta idea? Yo he visto, por ejemplo el linchamiento en redes sociales que se da a los presuntos abusadores de mujeres, ¿cierto? Una cosa es una persona a quien que es un comprobado un abusador, ¿cierto? Y otra cosa es por ejemplo, mujeres que salen a decir, tal persona hizo tal cosa, sin pruebas, simplemente con su palabra. Y entonces las personas, y no estoy diciendo que se tenga que desconfiar de la palabra de una mujer, simplemente estoy diciendo que mientras no hayan pruebas y mientras realmente no se haya comprobado que la persona a la que está acusando, por ejemplo, es un abusador, esas palabras también tienen que tomarse como lo que son, palabras, y no simplemente porque las emita una mujer son ciertas. Hay mujeres también que mienten. Sí, de tirar juicios, porque sí, porque soy mujer y tengo el poder simplemente de decir lo que quiero decir. Exacto, y porque entonces hay una cuestión de la sororidad hoy en día, decir entonces que todo lo que diga una mujer hay que necesariamente aceptarlo y creerlo por cualquier, sea una estupidez o no sea una estupidez, ¿cierto? Deberíamos entonces también preguntarnos qué es la amistad hoy. Y me pregunto eso porque yo siento que el concepto de la palabra amistad, como Carlos y yo ahorita hablábamos antes de iniciar con la grabación, es que va a seguir siendo igual y realmente no va a cambiar. Pero la amistad hoy, digamos que sí puede tener unas variantes, y es que tenemos el tema de las redes sociales, las aplicaciones de encuentro, los juegos en línea. Entonces la forma de conocer ya hoy en día a alguien y de crear vínculos de amistad, yo siento que sí ha cambiado mucho. O sea, tú antes ibas, no sé, a un bar, o sea, no había celulares, ibas a un bar a tomarte una cerveza y te acercabas y hablabas con las personas que había alrededor. Hoy en día yo siento que si alguien se nos acerca en un bar a hablarnos, reaccionamos porque decimos, no, este ya va a abusar de mí o va a pasar cualquier otra cosa. Sí, Entonces somos más escépticos, y la forma como de crear ese vínculo es sobre más que todo como por redes sociales o amigos en común. Ya yo siento que nos cuesta un poco dar como ese paso. exacto. A mí me impresiona mucho lo que ha pasado con las redes sociales. Yo recuerdo antes de todo el auge de los celulares y el internet y todo esto, pues ya existía el internet obviamente, pero recuerdo muchas veces tomar buses de regreso de, no sé, de algún lugar y hablar con extraños que estaban sentados al lado mío, y eso no era algo extraordinario, no era algo mal visto y no generaba nada, simplemente estaba sentado al lado de alguien y se generaba una conversación. Oye, es casi que imposible que es poco probable que eso suceda, ¿no? Cada uno está o con sus audífonos diciendo pues no me perturbes, estoy escuchando algo, estoy aislado del mundo y así quiero estar. O simplemente pues ya se perdió tanto la costumbre que parecería raro que alguien te pusiera a conversa, ¿no? En un medio de transporte. Sí, total. Pues sí, pero yo acá sí quiero hacer un paréntesis, y es que obviamente no estamos diciendo como que, o sea, no se trata de confiar en tampoco cualquier persona que se nos acerque. Yo creo que ya también somos lo suficientemente grandes, maduros como para entender lo que llamamos hoy las energías, las vibras y demás. Entonces, obviamente no es como de irnos a hablar con cualquier persona, pero sí de volver un poco a nuestro tema social, a nuestro origen social. Sí, exacto, porque mira, lo que pasa hoy en día los jóvenes a mí me impresiona eso, la facilidad que tienen para generar comunidades en línea, ¿cierto?
pues se meten a jugar juegos, un juego de video que sea en línea y ya crean inmediatamente una comunidad en la que se hablan muchas veces pues por el Discord y todo esto y ni siquiera pues se han visto la cara, no se conocen la cara, son voces simplemente flotantes, eh, sin muchas veces ni cara, a veces es una Sí, foto de un avatar con la que estás hablando y aún así se generan ciertos vínculos precisamente pues porque hay un mediador, un catalizador que es el juego, ¿no? Y entonces eso es a la vez interesante y escalofriante. Y hoy lo que también sucede es que muchos toman pues a la inteligencia artificial como, pues como su amigo, como su terapeuta, y le cuentan su vida y le piden consejos sobre de cómo vivir su vida. Y eso sí me parece todavía, eso me parece diabólico casi. sí, es bien perturbador. Bueno, pasemos a otro. Yo tengo una pregunta para ti y es, ¿cómo piensas tú que son diferentes las relaciones de amistad entre hombres y mujeres? Ay, son bastante diferentes, o por lo menos de mi experiencia, yo he visto que las relaciones que se establecen entre hombres son generalmente para, no sé, para hacer algo, ¿no? Están intermediadas por alguna actividad, o emborracharse, o jugar un deporte, o hacer una salida, o es en el trabajo, etcétera, etcétera. Y es casi como hay que buscar una excusa para no, pues, no hablar de sí mismos, ¿no? Los hombres tienen mal, pues se les hace más difícil quizás hablar de sus penas o quizás no le dan la importancia o no les parece importante hablar de sus penas necesariamente con otros hombres. Y me parece que las relaciones entre las mujeres eso es más natural, eso sucede de forma más orgánica, ¿no? Casi que la reunión entre amigas es precisamente para eso, no es para hacer lo otro, no es para jugar un jueguito, sino es precisamente para hablar. Sí, no es como para hablar de negocios, de política, sino que realmente las mujeres intimamos mucho más. O sea, yo me reúno con mis amigas. Cuando lo hago son conversaciones profundas, es como lo que nos ha pasado en las últimas 2 semanas, en el último mes. Y yo creo que entre hombres casi no sucede eso. No, o se cuenta de forma muy somera, ¿no? Como, ay, sí, estudié allá, hice esto, pero sin más, sí, sin más, ¿no? Sin más Detalle. detalle. Y eso, sí, eso es bastante gracioso. De hecho, me hace pensar, hace recientemente comencé a ver el juego del calamar, esta serie de Netflix que nunca había visto. Y en uno de los episodios, antes están como en el quinto juego, tienen que jugar con unas canicas, ¿cierto? Y tienen 30 minutos para robarle las canicas, no robárselas, pero en el juego ganar las canicas del adversario, que el adversario tiene 10 canicas y tú tienes 10 canicas. Y están mostrando estas parejas que están conformadas generalmente por dos hombres o por un hombre y una mujer. Y entonces pues se meten seriamente a jugar, ¿no? Y hay dos chicas en el juego, se dicen, ¿usted quieres realmente pasar los últimos 30 minutos de tu vida eh, jugando a este juego? Y entonces ya es como, pues no, la verdad es que no tiene importancia. Y entonces la una le pregunta a la otra, entonces, ¿qué quieres hacer? Y entonces ella le dice, pues ya que una de las dos va a morir al final de estos 30 minutos, pues sentémonos a hablar de las cosas que nos generan vergüenza, hablar de nuestras cosas más profundas, ¿no? Y eso para mí ejemplifica bien una forma de la relación entre mujeres que quizás no suceda tan frecuentemente entre hombres, ¿no? Sí, qué lindo. Llegan a lo más íntimo. Listo, pero entonces, ¿piensas tú que un hombre puede ser un amigo de una mujer? ¿Cómo podría ser la relación? Si entre hombres es así, ¿cómo puede ser entre un hombre y una mujer? A ver, yo creo que puede funcionar, pero va a tener como muchas aristas porque es que como el apoyo de una amiga mujer es muy diferente. Pero yo creo que puede funcionar también como por tener ese lado un poco a veces más racional. Pues en general las mujeres somos un poquito más emocionales, entonces como tener ese contraste de, de cómo piensa un hombre. Y con respecto a la atracción, porque mira, porque a mí me parece que hay dos cosas. Hay grupos de amigos en los que hay, pues es
son mixtos, ¿cierto? Hay hombres que tienen sus parejas, que hacen parte todos como de un mismo grupo, entonces pues termina habiendo hombres y mujeres dentro de un grupo, y cuando se instaura esa dinámica, pues algunos hombres terminan también siendo amigos de, pues, de mujeres, ¿no? Pero lo que yo menciono aquí es más esta relación íntima, estrecha, no de grupo, sino de dos personas, entre un hombre y una mujer. ¿Tú crees que esa relación íntima, amistosa, entre hombre y mujer es posible? Yo creo que por lo general alguno de los dos termina tragado. Entonces no sé si sea como la mejor combinación. Exacto, a mí sí, yo creo que eso es generalmente el caso, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez o que nos hemos enamorado de un amigo o una amiga, precisamente por esa cercanía y por conocer íntimamente a la persona. Pero mira que yo sí pienso que es casi como que para que un hombre pueda ser amigo de una mujer, este hombre tiene que ser afeminado, básicamente. O sea, funciona generalmente entre los hombres gay y las mujeres, que esa relación puede suceder, pues porque no está la posibilidad de la relación sexual, de la relación amorosa, ¿cierto? No, y 100%. Y aparte de que por lo general los gays van a entender mucho más como nuestras necesidades, nuestros gustos, y hay un tema de afinidad. Total. Entonces yo siento que obviamente va a cambiar. Y también hay un tema chistoso. Por ejemplo, es como que hay una prohibición de la mujer a su novio o esposa que tenga amigas. Sí, hay muchas mujeres que le prohíben al esposo como tener amigas, pues porque, precisamente por el peligro que implicaría de pronto que conocer a alguien íntimamente, ¿no? Conocer a alguien tan íntimamente, es que la relación amistosa es muy íntima, y en esa intimidad se pueden confundir fácilmente las cosas, ¿no? Y entonces precisamente yo creo que por eso, para que un hombre pueda ser amigo de una mujer, pues tiene que ser ya un hombre un poco femenino de alguna forma, en alguna forma, sea por no estoy diciendo con esto que todos los hombres gays son femeninos, sí, básicamente sí, no afeminados, pero hay un aspecto femenino, que es fuerte en ellos, y es precisamente que se siente atraído por otros hombres. Y yo creo que precisamente por esa característica es que puede realmente funcionar esa relación, o una mujer masculinizada en medio de hombres también, ¿no? Quizás esa relación también pueda funcionar. Sí, de hecho hay un comentario que muchas mujeres hacen como con orgullo, como yo sí puedo tener un amigo hombre porque yo no soy fastidiosa, pues como no tienen esa energía femenina tan despierta. O si la tienen y la ignoran. Exacto, eso sucede mucho en la juventud, ¿no? Estas mujeres que piensan que realmente pueden ser amigas de hombres como los hombres son amigos entre ellos, ¿no? Y pues luego yo creo que la mayoría termina dándose cuenta que no es así, no puede ser así, porque los hombres, gran parte de lo que hacen es generalmente ser machistas y sexistas, y no tratar precisamente a las mujeres como sus iguales. Entonces ignorar eso, ignorar que eso sucede, pues es hacerse el ciego, básicamente, o la ciega. Y es como el complejo de la pitufa, ¿cierto? De la pitufa entre los pitufos. Pero entonces también preguntémonos qué estamos pidiéndole a la amistad y cómo diferenciamos la amistad del amor. Sí, yo creo que eso es interesante, ¿no? La amistad y el amor son dos cosas diferentes, pues la relación amistosa y la relación romántica, amorosa. Uno le pide al amigo casi que es estar simplemente, ¿no? Uno le basta con que el amigo esté, eh, y a uno no le basta con que la persona que ama esté simplemente ahí, sino que uno le está exigiendo que siempre esté yendo hacia uno, ¿no? Y hay una imagen pues, que me parece que ilustra esto bien, y es ser amigo es estar como hombro a hombro con una persona y estar mirando juntos alguna cosa en alguna dirección. Y el amor me parece a mí más, es como estar uno dentro del otro, básicamente, ¿no? Estar inmiscuidos, estar eh, en un contacto intenso. La amistad no necesariamente necesita de eso, simplemente necesita de presencia y ya. Pero
El tema de la presencia, yo ahí tengo una pregunta para ti. O sea, ¿tú crees que, o sea, el estar simplemente es decirle al amigo, yo estoy acá para cuando me necesites? ¿O tú crees que el estar también es como de estar escribiéndole constantemente, de estarlo llamando, de cómo, o sea, me preguntas como cómo se debe construir también esa amistad? Yo creo que cuando uno le pone debe a las cosas, ya está uno generando conflicto, ¿no? Si uno está creando una lista de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer un amigo, ya hay un conflicto necesariamente. Las relaciones entre amigos, y precisamente la relación entre amigos, eso es lo que no hay, ¿no? Juicio. eh, y yo creo que todos entendemos la amistad em, de formas diferentes, ¿no? Sabemos qué es la amistad y sabemos que el otro va a estar ahí para uno, pero algunas personas piden de esa amistad cosas diferentes, ¿no? El amigo de todas maneras va a entender. El amigo es el que entiende también. Entiende que si una persona no está completamente presente o presente constantemente en su vida, sin embargo, es su amigo, ¿no? Me encanta esa reflexión y mira que yo pienso que la amistad, al igual que el amor, se tiene también que construir, porque uno siempre va a tener diferencias, siempre va a tener conflictos y muchas personas, esto lo mencionamos en otro capítulo del podcast, es que hoy en día la gente huye muy fácilmente Sí. y con la misma más, entonces estamos con todos estos red flags y ay no, ya si tu amigo dijo esto, si tu amigo hizo esto, y yo creo que eso también es lo valioso en una amistad, como hablar de esas diferencias y entenderlas y no juzgar al otro. Ay, tu amigo es uribista, pues Sí, bueno, total. eso no va a quitar que siga siendo amigo de uno, ¿no? Yo prefiero tener amigos que tener, no sé, que tener razón todo el tiempo, ¿no? Es más bonita la amistad es más grande que no sé, la convicción política o lo que sea. Así es. La amistad es la decisión consciente que uno toma. Sí, entonces sí, como te decía, la amistad no es necesariamente presencia física constante, ¿cierto? Y eso es lo bonito, eso es lo mágico. Y lo bonito también es que trasciende el tiempo, no le importa el tiempo. La amistad no entiende del tiempo. Y por eso también nos saca del tiempo y nos hace sentir, nos brinda descanso. Para mí la amistad es una de las formas de descanso que tenemos en esta vida. Si no tuviéramos amistad, viviríamos fatigados, más fatigados de lo que vivimos generalmente. Sí, total. Y además que baby, en la amistad no hay lazos de sangre, ni hay un contrato como en el matrimonio, sino que cuando uno tiene un amigo, uno decide quedarse y eso hace que sea una relación aún más poderosa, pienso yo. Eso me parece muy bonito, pues porque si uno nace en una familia, y que uno no decide pues dónde nacer, uno nace en la familia en la que nace y la pareja, pues uno puede sellar ese amor con contratos, ¿no? En cambio la amistad no, la amistad es lo más libre casi, ¿no? Es decir, como la relación más libre que existe, que tenemos y es muy bonita, muy bella. Como para ir concluyendo este capítulo, hay una cuestión también, yo creo que social e histórica, es que la amistad se ha representado generalmente como cosa que es posible entre hombres, ¿no? Y casi como que a la mujer se le ha quitado esa posibilidad de realmente poder ser amiga también, ¿cierto? Como que es una cosa un asunto masculino, ¿no? Pues en la literatura está Don Quijote y Sancho y están los tres mosqueteros bueno, y los ejemplos de los que uno puede pensar casi que siempre tienen involucrados a hombres y solo hasta hace poco las mujeres también están escribiendo ¿no? Sobre el tema de la sororidad y la amistad, más que la sororidad, también la amistad entre mujeres y cómo eso es diferente a la amistad que pueden tener dos hombres también. Sí, obvio, eso es algo histórico, pues como el tema también del machismo y la mayoría de, sí, en temas de literatura, pues también se representa mucho como la mujer, como la mamá, como la madre, la cocinera, la que está todo el tiempo como al servicio. Pero como tú lo mencionas, sí, hoy en día pues ya vemos más series que representan la amistad entre las mujeres y con el tema del feminismo
obviamente como que existe este empoderamiento también entre nosotras. Bueno, yo creo que este ejercicio que estamos haciendo con ustedes también hace parte de una voluntad de hacernos amigos. Nosotros que los imaginamos a ustedes, los oyentes, estamos de alguna manera también queriendo acercarnos a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en un próximo episodio. Sí, estamos muy felices de retomar y antes de también cerrar con este capítulo, yo quiero decirle a mis amigas que gracias por estar siempre, a las que tengo hoy en día que, como lo mencioné, son poquitas, pero realmente no necesito más. Las amo y acá estoy siempre también para ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por escucharnos.